Buen día, ¿qué tal están? Este día en la materia de moral veremos el tema convivo de forma pacífica en el aula y en la escuela. Bien, como primer punto tenemos que construir una estrategia integral y eso es como primer punto la violencia directa. Para lograr la convivencia de manera general, tenemos primero que identificar la violencia directa, que es aquella cuando nos afecta específicamente a nosotros. La violencia estructural, que es a través de la cual se generan condiciones de explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia dentro de las sociedades, donde impera un ejercicio desigual en la toma de decisiones, la participación política y la distribución de riqueza y oportunidades. Vamos con la violencia simbólica, que son las prácticas, sistemas de valores, narrativas, actitudes, forma de organización social a través de las cuales se legitima y naturaliza la dominación e invasión de unos seres humanos por parte de otros, es decir, que violentamos, ¿verdad? Y como cuarto, mecanismos limitantes y violencia en el desarrollo de la personalidad. Esto incluye la introyección de autoconceptos negativos, las fijaciones limitantes, es decir, vos no sos capaz, vos no podés, la culpa, los resentimientos, los mecanismos de defensa en forma de automatismo no concientizados. También tenemos la invisibilidad de las raíces de la violencia. Entre ellos, pues empezamos con la violencia estructural, que es cuando nos dicen, ¿verdad?, nos violentan a nosotros. La violencia cultural, que es la violencia que nos genera nuestra sociedad. Luego vamos con los golpes, los gritos, la amenaza. Y por último llegamos a la violencia directa, que es cuando ya nos están agrediendo físicamente. Entonces, ya con todo esto que hemos visto, tenemos la definición de violencia, y es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Este es el concepto de violencia según la OMS en el 2010. Bien, la violencia simbólica en nuestro contexto. La violencia simbólica es la principal soporte, la inercia social y el pesimismo antropológico que pregona que el destino del ser humano es ser lobo del ser humano. Esto puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres, donde deben erigirse los baluartes de la paz, Constitución de la UNESCO. Bien, el patriarcado también tiene que ver con la violencia simbólica en nuestro contexto. Es la dominación histórica de un género sobre otro, pero su actitud básica, comportarnos como si fuésemos dueños de otra persona. Ampliamente presente lo mismo en hombres que en mujeres. También tenemos por parte de la violencia cómo identificar si somos... cómo lograr, ¿verdad?, una armonía. Es evitar el autoritarismo, que es la percepción política de que la autoridad tiene siempre la razón y es infalible, es decir, que es irrefutable. Si reprime, violenta o censura a alguien, es por su bien, y estas agresiones son motivadas por quien las recibe y se trata del papel histórico. También tenemos la propaganda bélica, el racismo, clasicismo, el sexismo presentes en los medios de comunicación. Eso también llega hasta cierto punto a la violencia, ya que a través de sus narrativas los medios de comunicación presentan la violencia bélica y directa como inicua, gloriosa y heroica. Pero también hace propagandas de antivalores como el clasismo, el sexismo y el racismo, como eso lo podemos ver. Yo no estoy criticando ningún género, pero en realidad en los medios de comunicación podemos ver cómo es que están generalizando las canciones de reggaetón, que los niños bailan estas canciones sin saber el significado,
y sin saber que cómo es que están tratando de mal a cada una de las mujeres. Esto genera violencia porque hace sentir como que es normal que a una mujer se le trate mal o se le trate con un diferente sobrenombre que no sea su verdadero nombre que ha sido asignado. También tenemos la normalización y homogenización. No existe una sola forma de ser humano. La atención a la diversidad es una de las principales labores de la educación básica y las actitudes cívicas y democráticas que permiten una convivencia pacífica y respetuosa en la diversidad. Están entre sus productos prioritarios. La violencia simbólica en nuestro contexto es la confusión entre el poder y la violencia. El poder es antitético a la violencia. La violencia es la clara expresión de la impotencia. Es decir, si alguien lo violenta es porque se siente impotente delante de usted. La violencia simbólica, también tenemos la victimización a través de la glorificación del sacrificio del yo, la sumisión y el sufrimiento. Es decir, yo lo hago porque si no, esto me sucede. Es decir, permitir que lleguen hasta ahí. También tenemos la violencia de la sexualidad. Pues es un tema que ustedes tienen que saberlo. No tienen que permitir de que les violenten de ninguna forma, ni ustedes violentarlo. Por eso les estoy dando a entender cuáles son los tipos de violencia que ustedes pueden sufrir y que ustedes pueden generar. No es que estoy diciendo que soy niño violento, ¿verdad? Sino de que por ciertas razones, en algunos aspectos violentamos y no nos damos cuenta. Bien, la violencia de la sexualidad está marcada por la culpa, la ignorancia, los prejuicios, el miedo al placer, la insatisfacción y la represión. Esto sucede con las mujeres pues que dejan de que sus esposos las golpeen, o las mujeres que golpean también a los hombres, ¿verdad? Tenemos un ciclo prácticamente en el cual se desarrolla la violencia, nuestra personalidad, y esto es lo que nosotros debemos de evitar. Y también hasta cierto punto identificar en qué paso es que estamos cuando estamos siendo violentos o agresivos. El primero es el impacto emocional, luego es la destrucción del dolor, autoconceptos negativos, luego vienen las fijaciones limitantes, donde tenemos el desarrollo de mecanismos automáticos de defensa. Con ellos tenemos la obstrucción de la inquisición de habilidades, es decir, la falta de la autonomía, donde tú no puedes hacer nada si no tienes a alguien más a la par. La invasión para la satisfacción de necesidades, es decir, que tú necesitas a alguien más para sentirte completo, para satisfacer completamente tus necesidades. Lo que debió haber sido el resentimiento. Y por último, cuando tú ya tienes todo esto, ya viene la venganza, que es a la parte que tú no puedes llegar, porque recordemos que la venganza es solamente de Dios y Él es el que se encarga. Nosotros lo que podemos hacer es solamente ponerlo delante de las autoridades. También tenemos, para todo esto tenemos antídotos culturales. Es decir, no dejar pasar bajo ninguna circunstancia ninguno de los aspectos que yo te he venido mencionando anteriormente. También tenemos que la educación para la autonomía. Tú tienes que ser autosuficiente, tú tienes que ser más que suficiente para ti mismo, para satisfacer todas las necesidades que tú tienes. Tú no necesitas a nadie más para hacerte sentir tú bonito o bonita. Tampoco necesitas de nadie más para decir que eres capaz de las cosas que tú sabes que puedes lograr. También tenemos que darte un para qué a cada directriz, es decir, dar un para qué a cada cosa que tú haces y la construcción de los valores. También entre los antídotos culturales debemos percibir a niños y adolescentes como sujetos de derechos desde las actitudes. Y ya llegando casi a lo último, tenemos que tener una educación sexual no estereotipada. Respetar la particular forma de ser de hombre o mujer de cada uno de ustedes. No confundir deseo con violencia. Y
a todo esto, ¿cómo podemos nosotros manejar los conflictos? La violencia no soluciona conflictos. Jamás y nunca por medio de la violencia tú vas a solucionar un problema que te está confrontando. No dejes impune ningún acto de violencia. Jamás y nunca dejes impune un acto de violencia. Siempre acude a la primera persona que le tengas más confianza para poder delatar esto, involucrando al colectivo de alumnos en la elaboración y vigilancia de las normas. Es decir, que tú tienes que estar vigilante de cada una de las normas. Ese es el principal manejo de conflictos. También tienes que tener una empatía, responsabilidad y compensación de daños y la autonomía que hemos venido haciendo resonancia en todo este video. Bien, chicos, tienen que saber que ustedes son más que capaces, más que suficientes para lograr tener una convivencia armónica en todo su entorno, ya sea en su casa, con sus abuelos, con toda su familia, ya sea extensa o sea núclea, su núcleo, ¿verdad? Pueden convivir con quienes ustedes deseen, pero no permitan la violencia. Para que nosotros podamos tener una convivencia armónica, tenemos que evitar todo lo que hemos visto en este video. Y así vamos a lograr convivir con mucha paz y poder ver que todo va fluyendo y vamos a ver que todo va a ser mucho más bonito. En el video anterior vimos el respeto. Pues el respeto es una base fundamental para que usted pueda convivir en paz. Así que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Sin más que agregar, cuídense y nos vemos a la próxima.